Seguramente hayas escuchado muchas veces eso de no puedes elegir lo que te ocurre en la vida, pero sí cómo afrontarlo, cómo sentirte ante ello, cómo actuar, cómo reaccionar. Y esto es cierto, es una de las bases de la resiliencia, es una clave para ser feliz. Pero es fácil decirlo, pero no es tan fácil hacerlo. Es muy común encontrar personas que se encuentran en uno de los dos polos. Por un lado, el ser negativo, el ser pesimista, el estar constantemente quejándote de lo que te ha ocurrido. O el polo opuesto, personas que quieren ser positivas, quieren ser optimistas, quieren ser productivas y no solamente no se permiten sufrir, sino que además a veces incluso llegan a negar los problemas, llegan a negar sus sentimientos y siempre intentan ser y parecer fuertes. Tanto un polo como otro polo son disfuncionales, es decir, no son adaptativos, no nos permiten elaborar buenas respuestas, tomar buenas decisiones y por tanto obtener resultados. Para que entendáis todo esto voy a explicaros el modelo ABC de Albert Ellis. Albert Ellis es un psicoterapeuta de la corriente cognitiva, es decir, que se centra en los pensamientos y que desarrolló la terapia racional emotiva conductual. Este modelo explica cómo ante un acontecimiento, la A, una persona experimenta una serie de emociones, de pensamientos, de creencias, en inglés beliefs, por eso la B, y a partir de ahí se genera una serie de conductas, de consecuencias, por eso la C. Como hemos dicho, la A es algo que nos ocurre, algo que generalmente no depende de nosotros, porque la vida es así. Entonces, Albert explica cómo no es tanto hacer una relación entre la A y la C, que sería nuestra consecuencia, nuestra conducta, nuestra respuesta ante el acontecimiento, sino la importancia está en la B, es decir, aquel sentimiento y aquel pensamiento que esa persona tiene ante el acontecimiento y que va a determinar esta respuesta que va a dar. Por tanto, volviendo al punto anterior de que a veces es complicado dar una respuesta adecuada ante un acontecimiento, una C adecuada ante la A, la solución está en centrarnos en tener Bs que sean funcionales. Antes de nada es importante que entendamos que en el modelo ABC la C no solamente incluye comportamientos o conductas observables, como por ejemplo la respuesta que tengamos ante algo que ha ocurrido, sino que también incluye todo aquello que hagamos a nivel interno, a nivel emocional, a nivel pensamientos y cómo gestionemos internamente lo que nos ocurre, porque también nuestras creencias internas van a tener consecuencias a nivel interno. Vale, ¿cómo distinguimos si nuestra B, nuestras creencias, nuestros pensamientos son funcionales o son disfuncionales? Voy a explicaros lo que son las creencias irracionales, también llamadas creencias limitantes. Las creencias irracionales son pensamientos, son esquemas cognitivos, son como filtros, digamos, o cogniciones evaluativas que las tenemos muy arraigadas dentro de nuestra cabeza hasta el punto de que muchas veces están automatizadas, es decir, las aplicamos sin darnos cuenta de manera inconsciente. La mayoría suelen originarse en la infancia, en la adolescencia, cuando el individuo empieza a madurar, empieza a evaluar el mundo, empieza a poner etiquetas y viene mucho la educación recibida en casa, el colegio, el entorno, etc. Asimismo, las experiencias importantes que nos han marcado también crean estas creencias, por ejemplo, un trauma. Y estas creencias irracionales, cuanto más se las crea la persona, valga la redundancia, cuanta más fuerza les dé, cuantas más veces las aplique y las utilice, y cuanto más las legitime, más fuerza van a tener y más difícil va a ser quitárselas. Estas creencias suelen estar en la raíz de cuando una persona quiere dar un cambio, quiere hacer algo, pero cada vez que lo intenta se encuentra que le vuelve a salir eso y no entiende por qué. Y personas que quieren cambiar, que quieren avanzar, pero no son capaces de dar una respuesta distinta a lo que le va ocurriendo en la vida y entonces no evolucionan, no avanzan. Para ello vamos a hacer un ejercicio muy interesante, muy práctico, muy rápido y muy sencillo que os va a venir muy bien. Ahora lo podemos hacer sobre el papel, pero realmente es algo que podéis aplicar en vuestro día a día. Vamos a pensar en una situación que puede ser puntual o puede ser algo recurrente. Mejor si es algo recurrente porque es algo que seguramente queramos sacar de nuestra vida. Vas a coger una hoja y vas a dibujar 5 columnas. En la primera columna vas a poner arriba una A de acontecimiento, en la segunda una B de belief o creencia, en la tercera una C de consecuencia y ahora seguimos con lo demás. Entonces vas a escoger una situación que haya sido negativa para ti y vas a apuntar cuál es la creencia, cuál es el pensamiento que activó en ti. Ahora pondremos un ejemplo. Y después vas a apuntar cuál ha sido la consecuencia de ello. Digamos que en determinado momento la persona con la que estaba quedando el sujeto se le acerca un poco más, se abre emocionalmente y le dice que le gustaría pues tener algo un poco más serio, compartir más, etc. Y la reacción de esta persona fue alejarse
y por tanto pues ha perdido a esa persona. Entonces vamos a preguntar cuáles son las creencias que están detrás de ello. Para ello es importante que la persona sea muy sincera consigo misma y que reflexione bien. No vale entrar en autodefensas, en justificaciones, en culpar a los demás. Es importante pararnos a reflexionar y pensar realmente qué sentimos cuando tuvimos la reacción, qué pensamos y reflexionar un poco sobre ello. Por tanto, es un ejercicio donde la introspección, es decir, la capacidad de mirar dentro de uno mismo, es muy importante. Evidentemente, la reacción de alejarte de alguien puede verse a múltiples causas, pero para este ejemplo vamos a poner que la creencia irracional que estaba detrás de esto es que la persona piensa pues que siempre que te abres al amor sufres y que mejor pues alejarse de ello. Es muy importante que una vez hemos identificado qué creencia estaba detrás de nuestro comportamiento, no vale con decir simplemente, ah vale, fue por esto. No, es importante que lo pongamos por escrito en una frase más o menos corta y que simplifique de manera sencilla cuál es esa creencia que tenemos. Es importante poner etiquetas a los pensamientos, a las emociones, porque es la única manera que tenemos de identificarlos, de comprenderlos y entonces poder trabajar con ellos. Entonces, en este caso, por ejemplo, sería, siempre que te abres emocionalmente a una persona, te hacen daño. Ya tenemos identificado el acontecimiento, la creencia y la consecuencia. Ahora lo que tenemos que hacer en la siguiente columna, en la cuarta columna, es poner una D de discusión. Y esta columna consiste en someter esta creencia a una serie de filtros para ver si esta creencia es racional o es irracional. Estos filtros que vamos a someter son los siguientes: la objetividad, la intensidad, la duración, la utilidad y el lenguaje. En primer lugar, la objetividad hace referencia a si esta creencia está basada en hechos empíricos, es decir, si es objetiva, si tiene una base, si es racional. Para ello podemos hacernos preguntas como ¿qué pruebas tengo de que esto sea cierto? ¿Esto realmente ocurre siempre? ¿Qué datos tengo para decir esto? ¿Realmente estoy siendo objetivo o estoy siendo muy subjetivo? En cuanto al segundo criterio, la intensidad, donde también podríamos hablar de la duración, hace referencia a que generalmente las emociones que escapan de este rango de racionalidad suelen ser muy intensas, desorbitadas o demasiado duraderas. Como por ejemplo cuando sobrereaccionamos ante algo que nos ocurre. El tercer criterio, la utilidad, es simplemente plantearnos si esta emoción que tenemos es realmente útil o no es útil. Es decir, tener esta creencia, este pensamiento, actuar así, ¿realmente me trae cosas buenas o realmente me perjudica? Por último, en cuanto al lenguaje, es muy interesante tener en cuenta este criterio para siempre que digamos cosas y pensemos cosas, pararnos un poco a reflexionar qué es lo que estamos diciendo. Las creencias o pensamientos irracionales suelen expresarse en términos absolutistas, es decir, recurrimos a términos como siempre, nunca, todos, nadie. Por ejemplo, todo el mundo es malo, todo el mundo hace daño, nadie me quiere, etc. También ese tipo de pensamientos suelen estar muy polarizados, es decir, no tienen términos relativos, no tienen términos medios, sino que siempre es algo o muy bueno o muy malo. No olvidemos que estas creencias irracionales no siempre se expresan en negativo, sino que también podemos pecar de creencias irracionales demasiado positivas. Otra cosa que solemos hacer cuando tenemos creencias irracionales es sobregeneralizar, es decir, a partir de un suceso puntual pensar que todos los casos comparten esa misma realidad. De nuevo, una persona me hizo daño, todo el mundo me va a hacer daño. Existen más elementos, aparte de estos que acabo de mencionar, como la sobregeneralización o la polarización dentro de las creencias irracionales, pero si no el vídeo se me extendería muchísimo. Si queréis que haga otro vídeo explicando mejor las creencias irracionales, cómo surgen, cómo nos limitan nuestra vida, cómo identificarlas, qué elementos tienen, me lo dejáis en los comentarios. Bien, entonces ya tenemos identificada cuál es nuestra creencia irracional que nos ha limitado, que nos ha traído consecuencias que no nos han gustado. Y ya hemos puesto a prueba esta creencia y hemos visto que es irracional pues porque no ha pasado los filtros de que tiene que ser objetiva, de que tiene que ser demostrable, que tiene que ser útil, que tiene que estar expresada en un lenguaje relativo. Ahora viene otra de las cosas importantes, que sería la última columna, donde pondríamos una E. La E es una columna donde tenemos que buscar alternativas racionales. Y no hablo de alternativas a la reacción que tuvimos a lo que nos ocurrió, las consecuencias o cómo actuamos, sino alternativas a esta creencia irracional. ¿Por qué? De nuevo, lo importante no es cambiar cómo actuemos ante un problema, sino que lo importante es que tengamos creencias racionales que nos permitan tomar
siempre o casi siempre buenas decisiones. Entonces, si ante un acontecimiento conseguimos cambiar cómo actuamos, bueno, pues nos ha salido bien eso. Pero si la creencia que hay detrás sigue siendo irracional, eso nos va a limitar muchísimo y va a hacer que en otras ocasiones no nos hagan bien las cosas. Por tanto, sustituir esta creencia irracional por otra de la misma naturaleza, pero que sea racional, es decir, que sea funcional, que sea productiva, que sea adaptativa, que sea sana, va a ser algo muy liberador y muy productivo, y es lo que nos va a permitir tener esta resiliencia y estos comportamientos adecuados funcionales. Una buena manera de construir esta alternativa a la creencia irracional no es irnos al lado contrario, decir, oh, nadie hace nada de daño, estoy protegido, no me va a pasar nada malo, me puedo abrir a todo el mundo, porque eso no es realista y de nuevo nos estamos yendo a una creencia irracional, solo que hemos pasado de algo muy negativo a algo muy positivo. Tenemos que recoger esa creencia irracional que teníamos antes, recogerla porque ha sido parte de nuestra realidad y tenemos que transformarla a algo más productivo. Por ejemplo, me han hecho daño anteriormente y ahora me cuesta abrirme, pero no todo el mundo es igual que mi anterior pareja y por tanto no todo el mundo me va a tratar de la misma manera y por tanto yo no tengo que reaccionar de la misma manera. Este esquema, este modelo, así como este ejercicio de la terapia racional emotiva de Ellis, es algo que yo suelo incorporar muchas veces, sobre todo con personas que quieren dar un cambio en su vida, pero no entienden por qué no consiguen actuar de manera distinta, se sienten atascados, un poco presos de las emociones y de los pensamientos que tienen. De verdad que os animo a hacerlo y que empecéis a tomar conciencia de vuestras creencias irracionales, porque realmente se encuentran debajo de la gran mayoría de las reacciones que tenemos ante lo que nos ocurre alrededor. Espero haberme explicado bien, la verdad es que es un ejercicio muy sencillo y muy útil, nos ayuda a tomar conciencia de por qué actuamos de determinada manera ante algunas situaciones, por qué sentimos lo que sentimos, nos ayuda a conocernos a uno mismo y también a tomar mejores decisiones en el futuro.